¿cómo no sumarse a los festejos? Después de tantas situaciones vividas, de angustia, de pobreza, de indigencia, de fragmentaciones, de divisiones, no sumamos ni multiplicamos, hasta que llega un acontecimiento deportivo con 26 representantes que van tras el esférico, un cuerpo técnico de bajo perfil, con declaraciones simples, sin buscar la riña, no subirse al ring. No es el pugilato, es la pelota entrando y un grito encendido. Es la angustia, es el desenlace, el corazón que palpita, las emociones que explotan y después de 36 años un título. Por supuesto que ya es parte de la rica historia deportiva. Ya se sientan estos pibes junto a los Maradona, a los Kempes, como se suele decir. Ya se le dio la corona al rey del fútbol, que es el pibe de Rosario, de bajo perfil. Ya se hablará de Calchín o de Mar del Plata o de los canallas que reciben al Fideo de María. Se puede hablar de todo eso y creo que masivamente y por elaboraciones hegemónicas, que perdure mucho tiempo, que se sostenga como un efecto alucinógeno imprescindible para no hablar de caos. Porque ¿qué alimenta el caos? Más de este sería. Cuando las elaboraciones que no hacen a la reflexión, sino a las construcciones necesarias, lo ponen ahí, al valor de la crítica como sujeto al caos. Bueno, el festejo, este mundial, tendrá tapas que ya no son los diarios de antes, sino portales, memes, Instagram, videos que circularán por siempre, que quedarán alojados en la red. No la que vio el grito de Montiel con la camiseta afuera, besándola y llorando. No, la red que nos enmaraña en esa construcción, en esa elaboración a la que suelo insistentemente hablar, de alejarnos un poco de la realidad o en todo caso acercarnos a la misma, pero con una óptica que no nos entrega la mejor dimensión. Casi es de sentencia, es así. No hay para discutirlo. Yo creo necesario en la vida buscar esas vertientes que hacen a la sentencia. Creo que no pasa, aún en el festejo, en la emoción, en los desbordes, que ya no son festejos en algunos casos, sino rencillas no resueltas que llevaron, por ejemplo, en Moreno, en la plaza de Francisco Álvarez, a un herido de bala y uno de arma blanca. Nada tiene que ver con el festejo. Es en el desborde, aparece como efecto desinhibitorio todo aquello que no ha sido saldado. Recordaremos por siempre la final, la mejor de la historia. Y si hablamos un poco de la historia nuestra, que debe incorporar al Mundial, debe incorporar al equipo de Scaloni, pero saco la palabra equipo, comunidad, término impuesto por el gobierno de Mariel Fernández. ¿Qué ocurre en los territorios? Palabra que utilizó el soldado Franco, comunidad y territorio. La semana pasada en este programa decía una entrevistada, a quien respeto muchísimo, Celia, los que estamos por fuera del equipo, de la estructura, del gobierno, del poder, podemos decir que no se llega a fin de mes. Que tenemos que poner una alarma comunitaria y cuando suena la alarma salen 40 personas y le dicen al que está con un arma, con un fierro, ojo que hay 40, tenés que disparar 40 balazos. Si te animás. Que la droga circula y entonces impacta en los pibes que ya son soldaditos, pero no hablamos del coronel, no hablamos del Dios que administra esa parte territorial.
Podemos señalar en este programa, a modo informativo editorial, que las prioridades presupuestarias siempre han sido aquellas que el gobierno ejecutivamente define. 54.000 millones de pesos el próximo año, más del 160% respecto al presupuesto de este año que termina. El aumento de tasas está por encima del 100, entonces en el mundo más real, no alucinógeno, recibirá usted la factura de enero si tiene el prepago que tiene que cargar porque el ventilador será imprescindible, si tiene aire ni hablar para superar el verano, va a pagar cada vez que cargue la tarjeta la contribución municipal, que hace que sea fantástico el número. Lo pagarán los comerciantes que han decidido, ya sea porque las cámaras tienen un acercamiento muy importante con Mariel, de no hablar de aumento del 170%. Usted me dice, probablemente es una cuestión ideológica, que la puedo compartir, que tienen que pagar aquellos que no pagaron durante décadas. Y es efectivamente cierto, mirado ahí. Pero como la política es una complejidad también, debemos racionalizar o hipotetizar, como dice un concejal brillante, que la realidad económica no es la mejor. Y entonces recuerdo que en los manuales de estilo de la administración pública municipal siempre se dice que lo último es pagar la tasa. Le quiero decir que el presupuesto del año que viene, hablando del campeonato que se juega, que es electoral, tiene 1.100 millones de pesos de fondos afectados. La reducción de inversión del gobierno nacional es inquietante. Es impactante, le diría. Los gremios municipales han batallado este año con sus maneras y modos para alcanzar objetivos que se volvieron truncos. Mariel cerró la paritaria en un 70% analizado. La inflación llegará al 95% probablemente, aunque el sueño de Massa sea menor a este, pero 20 puntos abajo. La frutilla del postre, o el pan dulce, sin que esté verde, que es el que llegó a las escuelas, a algunas escuelas, como regalo navideño en la caja SAE o mesa bonaerense, el pan dulce fue el código de descuento eliminado de aquello que no es cuota sindical. Y lo hizo por decreto Mariel Fernández con la firma de todos sus secretarios y secretarias. Esto ha generado un impacto económico en la administración de los recursos de los gremios, que ya no podrían prestar los servicios que estaban prestando, porque para obtener aquello que se ha dado a su afiliado o afiliada tienen que presentarse cada uno de ellos a las entidades gremiales y decir, esta es mi CBU. Vuelvo sobre algo que al pasar se lo dije. ¿Quién llega a fin de mes? O se lo digo ahora. ¿Qué va a priorizar, la mesa navideña o pagarle la deuda por la prestación que brindó el gremio? Y esto lo hizo Mariel por decreto. Le dijo a Cosme y a Cravero, que son los secretarios generales, desde diciembre en adelante olvídense de los códigos de descuento de beneficios, coseguro y demás. Es cuota sindical, arréglenla como puedan. Que es una escalada más a una definición política de Mariel, de decir que las entidades gremiales no son tan representativas. Porque mientras esto fue fomentándose y avanzando a lo largo de 3 años de gestión, crecía la economía popular y la prestación de los servicios municipales a través del potenciar trabajo. Nada que no hayan visto las entidades gremiales, nada que no pueda leerse políticamente, sino es la confirmación de una gestión y una planificación que tiene a Mariel Fernández como capitán. Si quieren puedo terminar en esta representación que casi no es editorial en decirles, beban del triunfo, bebamos del mismo, no siempre hay alegrías, gobiernan las tristezas, no se combina una con otra, es la humanidad, es la expresión, es el desborde, y el desborde también es caos. Admitir esas pequeñas configuraciones explosivas que se dieron en los festejos no es dañar al mismo, sino comprender que los grandes resultados no están saldados, porque ni siquiera están avanzadas las conquistas de derechos, aun cuando el discurso en forma permanente diga, vamos conquistando derechos. Perdemos muchos derechos todos los días. Ahora sí, somos campeones mundiales de fútbol.
La pelota nos brindó una sonrisa, una enorme alegría. El partido diario es el que fue usted. Y este programa propone insistentemente que veamos en plenitud el ejercicio, no deportivo, sino de la existencia misma. Y si quiere llamarlo en partido, póngale el que quiera, el deporte que más les guste. Este es un juego periodístico que hago y con Martín Bueno los invitamos a que lo recorran en más de una hora para escuchar de la comida en las escuelas, de los aspirantes al título a la intendencia, de los gremios que no renuncian y una mujer que ha brindado conocimiento, adquiriéndolo durante 3 años de gestión en el legislativo. Esto se llama quórum en contacto directo. Pateamos la pelota que más nos gusta y que no se mancha. Así arrancamos. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Bueno, arrancamos el primer bloque de quórum con un invitado que es Leonardo Coppola. Pregunta necesaria. ¿Vas a ser candidato a intendente? Yo, como siempre digo, trabajo todos los días para ser candidato y para algún día ser intendente de Moreno. Lo he intentado en alguna oportunidad. En el 2015 fui el candidato de Mauricio Macri en una gran elección porque ayudó a que Mauricio y María Eugenia sean el gobernador y el presidente de la Argentina. Y reconociendo que Moreno es un distrito difícil para nuestra fuerza política, se ha demostrado con números y objetivamente, no hay que andar diciendo cosas que no son comprobables, pero claramente me he preparado para algún día ser intendente morenense. Ojalá algún día tenga la oportunidad. Digo, fui funcionario nacional, fui funcionario provincial, fui funcionario municipal, fui concejal en varias oportunidades con buenos pasos. Estás vendiendo tu currículum. En cada uno de los lugares que uno pregunta por mi trayectoria en gestión, sí. Hay un reconocimiento. Digo, desde el Consejo Deliberante, cuando vos vas a chiquear con los empleados del Consejo tradicional o con los concejales mismos de la oposición, te dicen quién es Leonardo Coppola. Cuando vas a Vicente López, te dicen quién es Leonardo Coppola. Cuando vas a PAMI, te dicen quién es Leonardo Coppola. Y la verdad es que esa trayectoria... ¿Quién es Leonardo Coppola? Una persona que se ha capacitado, que ha estudiado, que ha trabajado, que le gusta, que siente la función pública y que tiene mucho para aportar, armando equipos y siendo muy racional con las decisiones. Me parece que Moreno necesita un intendente que deje de dividir, sino que sepa unir, que después de ganar. Y la verdad es que yo tengo cualidades de mirá, eso. yo arranqué la nota preguntándote, 2023, ¿vas a ser candidato? Primero hay que discutir la interna, ¿no? Pero por lo menos esa respuesta dame. ¿Vas a pelear la interna? Obviamente que voy a pelear la interna porque quiero ser intendente de Morenense, sí, claramente. Claro. Primero después, te ibas un poco y ahora te encarrilé, a ver. Eso digo, pero también es importante en uno la trayectoria que uno que ha tenido, porque me parece que eso también demuestra... Moreno necesita profesionalismo, lo venimos discutiendo hace mucho. Moreno necesita pensar en el largo plazo, Moreno necesita en proyectos unificados, que se puedan dar debates inclusivos y me parece que yo he demostrado, tanto con los propios como con los ajenos, que tengo esas características de poder unificar ideas y pensar en el largo plazo. ¿Hoy con quién estás? ¿Con Santilli? Yo soy hombre de Jorge Macri. Hoy ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo he sido siempre, desde que entré al PRO, he trabajado en esa línea, claramente, y soy hombre del PRO. Digo, para Macri, mí el proyecto hoy es ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, pero por eso vos, si recordás todas las notas que hemos hecho, y que por suerte un gusto haber hecho un montón de notas con vos, yo siempre hablo de proyectos políticos. Claro. Por eso yo me enojo mucho internamente cuando aparecen notas o dichos desprestigiando a otro. Me parece que las discusiones internas se ven adentro y principalmente uno puede dar discusiones políticas. Estás hablando de Patricia Bullrich. Del todo. No, bueno, porque en Moreno pasa mucho. Pero Moreno, está bien, yo sigo una línea. Estábamos hablando de Moreno. De Macri para Macri, yo te pregunté con quién estás, me dijiste Macri, siempre estuve con Macri. Macri está con Larreta.
Las cuestiones internas, bueno, Patricia Bullrich tuvo antes, creo que fue en noviembre, un cruce fortísimo con Larreta, pero más allá de eso, ustedes gobernaron 4 años. Sí. 2015-2019. Sí, Entonces, cuando vos me hablas de proyecto y de equipo, es lo que decían antes, proyecto y equipo. Sí, pero por eso, después vos podés poner la vara en donde la quieras poner. Eso y es otra el cosa. Vaso medio Pero vacío, hablaban medio de lleno. proyecto y equipo. Y, Sí, yo, claro. yo creo que el 2015 al 2019 hubo una gestión de muchos aspectos de largo plazo que no se veían, que fue muy importante. Digo, hemos cometido errores, seguro que hemos cometido errores, pero hay un montón de elementos de gestión, ¿sí? que el gobierno de 2015-2019 ha empezado y ha terminado, que son de gestión de política pública de largo plazo. Y un montón de cosas que quizás cuando uno no las sufre, o capaz que cuando pasa por algún lado y no las ve, no cree que la dicen. Digo, a ver, yo soy docente de la universidad hace muchísimo tiempo, soy egresado de la Universidad de Luján y fui alumno de la Universidad de Luján. Y me acuerdo que allá por el 95 ya se hablaba del puente que interconectaba la ruta. Y lo termina Mauricio, después de 30 años. Entonces digo, eso, ¿quién lo conoce? Lo conocen las personas que estuvieron, que la vieron. Digo, el tema de cloacas se ha trabajado un montón y está bajo tierra. Entonces me parece que hay un montón de cosas que se han hecho, que son de un trabajo en equipo, un trabajo de proyecto, un trabajo de largo plazo. Después hemos cometido errores, seguro. El que hace se equivoca, ¿sí? y tiene que ser un aprendizaje para no volver a cometer. Y me parece que Moreno, de una vez por todas, necesita ese proyecto de largo plazo. Necesito pensar en qué Moreno queremos a 30 años. Me parece que ningún dirigente habla de eso. Como ningún dirigente después de ganar una elección convoca. Digo, vos ganaste la elección y tenés que convocar a todos, tenés que escuchar las ideas, tenés que hacer un gabinete amplio. Digo, ya a esta altura las ideas las deben conocer todos, ¿no? Porque sí, hace 25 años que hablan de ideas, así que ya más o menos deben saber de qué ideas. Mira, yo Ni siquiera es una chicana, te estoy diciendo que claramente. Hace 3 décadas que hablan de las ideas, de los programas, ¿Sabes qué pasa en las discusiones? Yo siempre digo lo mismo. Digo, cuando vos tenés discusiones, en cualquier aspecto de la vida, ¿no? La discusión es como un triángulo, ¿viste? Vos tenés puntos muy... ¿Equilátero? Equilátero, no? Sí. Vamos a decir equilátero. Equilátero, sí. Vos tenés 2 puntos muy lejanos y algún punto muy cercano. Sí. Cuando vos empezás a discutir sobre lo lejano, ¿sí? Nunca te vas a poner de acuerdo. Entonces tenés que empezar a ver cuáles son los puntos de cercanía, porque vos, la discusión de la cercanía te genera empezar a tener confianza con el otro. Lo primero que hay que romper es el loteo del poder. Cuando ¿A qué llamás loteo del poder? El loteo del poder es que cada uno tiene su quinta. Es lo primero que tiene que hacer. Y te voy a decir algo. Esto que lo sostuve durante todo el año explica fenómenos como los de Milei, que no tienen ninguna estructura, que hoy no habla y en cualquier lado mide. Yo no sé si las encuestas están trabajando para él, probablemente una parte sí, pero expresa, sin ser ni brillante, es más peligroso para mí, pero expresa el hastío de las estructuras que han gobernado dividiéndose etapas y compartiendo a partir de mínimas unidades ciertos espacios de poder. Eso está en crisis. O sea, los niveles de representatividad están en crisis, no solamente la política. Rubén, claramente, cuando vos mirás números o caminás por la calle, digo, y sentís que la política está toda corrompida, porque te lo dice el vecino, es porque la política no hemos equivocado. Pues está corrompida. Pues está corrompida. No, pero la sensación es que está corrompida, bueno. ¿Entendés? Digo, y la sensación es que es todo igual. Y yo, a ver, yo nací en La Perlita, vivo en La Perlita y sigo viviendo en La Perlita y hago lo mandado en La Perlita. A mí hay muchas veces que me ven los vecinos que por ahí no me conocen. Ayer me pasó en el lavadero del auto y dicen, ¿vos seguís viviendo acá? Sí, sigo viviendo acá, soy uno más. Entonces, digo, hay que entender que mucho como un dato de la realidad que un dirigente político que trabaja en la política sigue viviendo en el mismo lugar. Bueno, lo mismo dice Mirko García. Bueno, esas son Mirko las cosas, dice eso siempre. Esas son las cosas que no pueden valorar. A ver, vos no podés valorar a una persona así. Vos no querés vivir en un country. No lo siento. La verdad es que no lo siento. Pero va más allá de vivir en un country. No quiere decir que el que vive en un country es malo o es bueno. Sí, o el que vive en el barrio es malo o bueno. Tiene que ver con la construcción tiene que ver con la construcción de sentidos. Exactamente. Digo, parecería, ¿sí?, que el que va a un
un lado es malo, que va a un lado bueno, el que está en un lugar es bueno, el que está en un lado malo. Y no pasa eso. La política y los políticos somos de carne y hueso como los jugadores de Argentina, ¿viste? Como dijo De Paul, sí. Nosotros somos humanos. Bueno, la política también, y por eso la gente tiene que empezar a valorar y conocer a quién vota. Porque cuando uno conoce a quién vota, más allá de los carteles y todo eso, digo, empieza a sentir la cercanía de poder empezar a referenciarse con una persona también. Vos sos conductor de un equipo. 3 temas finales de la nota. Lo que pasó con el polideportivo, previo a la votación de ese convenio, que es con el terrateniente de Solá Ferrer, 3 integrantes de Juntos por el Cambio, una de ellas María Selva Aguilar, que estuvo acá, y que argumentó, y después cuando me entregó lo que ella presenta en el Tribunal de Cuentas, difiere bastante de lo que hace la otra parte del bloque, porque en la presentación de María Selva Aguilar le dice al Tribunal de Cuentas: esto es nulo, de nulidad absoluta, es ilegal, y además se comprometió dinero del erario público en algo ilegal. Como vos estuviste en el Consejo Deliberante, yo no creo que se modifique la agenda de un oficialismo, menos en este caso, porque vos lo decís que lo que necesita Moreno es profesionalismo. Entonces la pregunta va en dos vertientes. ¿Es profesional el gobierno de Mariel Fernández? No. Primera pregunta. Y la segunda, ¿por qué darle esa herramienta si sabemos cómo es el gobierno de Mariel Fernández? ¿Cuál herramienta? El quórum. Bueno, te paso a responder primero la primera. Dale. La verdad es que para mí el gobierno de Mariel ha hecho muchas cosas de maquillaje, muchas cosas de que se ven, pero resulta que no son profundas. Ahí coincidís con Acef. No hay Acef habla de cáscara. Habla de cáscara. Bueno, si hablo de cáscara, maquillaje. Es más maquillaje, digo. No hay profundidad, ¿sí?, en los elementos necesarios que Moreno necesita en largo plazo, a mi entender. Digo, pero también hay que reconocer que en la cáscara, o que en el maquillaje, ha hecho. En comparación, digo, yo cuando veo esto digo, Moreno un auto, todo roto, sin motor, sucio, tirado. Mariel solo lo lavó. El auto está tirado ahí, no funciona, no anda, pero cuando vos pasás lo ves y dices, está limpio. Entonces, digo, yo siento eso del gobierno de Mariel. La segunda pregunta, ¿sí? Digo, yo fui mucho tiempo concejal, con Maricel hablo un montón, digo, creo que es con la que más hablo. Vos me conocés mi personalidad, digo, dejo hacer, porque la verdad es que el que está sentado en la banca es quien decide. Pero vos conducís. Puedo opinar. Vos ¿sí? conducís. Pero puedo opinar. Sí, claro, la otra persona decide. Decide, exactamente. Y me parece que lo que hizo Maricel fue lo que yo hubiese hecho, ¿sí? Estoy ¿Vos totalmente... le recomendaste hacer eso? Yo hablé con ella muchas veces. A ver, digo, primero hay un elemento que se llama quórum, ¿sí? Que de vez no es en cuando... programa, te digo, que tiene este nombre. Bueno, sí. Digo, hay un elemento que se llama quórum, que vos lo podés usar en alguna oportunidad, no lo podés usar de por vida, ¿sí? Bueno. Entonces, vos fíjate, ¿qué pasó en ese expediente? Primero, no hubo quórum. Se logró volver a comisión. Primer efecto fue positivo. Nunca se trató en comisión. ¿Qué pasó en comisión? Bueno, ¿qué pasó en comisión? Nunca se trató. Segundo paso, volvió. De vuelta no se dio quórum. De vuelta no se dio quórum. ¿Qué no iba a haber sesión nunca más en la vida? El oficialismo tiene que construir el quórum. Por eso, porque es un proyecto del oficialismo. Está bien. Ahora, ¿qué no iba a haber nunca más en la vida? No, yo no estoy diciendo eso. Por eso digo, termino, pues si no, se nos va el programa. Si no, ¿sabés qué tenés que hacer? Entonces digo, si vos marcás la agenda, que vuelva a comisión y se modifique aquello que se había dicho. Yo no hablé de marcar agenda. Ni Maricel tampoco habló. No, sí, Maricel sí. Maricel lo que hizo fue al María Selva Aguilar dijo, nosotros modificamos y cambiamos la agenda. Lo dijo en este programa. Sí, ¿qué hizo? Fue al Tribunal de Cuentas. También lo dije recién. Fue al Tribunal de Cuentas como responde, presentó la denuncia antes de tratarse y después, viendo que eso no se iba a extrabar de ninguna manera, sí, se dio quórum y se discutió el expediente. Se perdió. Es más, te estoy señalando que la presentación de María Selva Aguilar es diferente a la que hace Juan Fernández, que es el presidente del otro bloque de Juntos, consulta al tribunal. María Selva Aguilar denuncia. Sí. Para que el tribunal haga en caso que tengamos razón de lo que decimos. ¿Y vos creés que no tienen razón? Te pregunto. Yo creo que sí, por eso lo presentamos. Perdón, porque si no, yo creo que acá también es otro problema de la política, en la praxis de la política, que es en algo tan evidente le ponemos interrogantes. Si la señora intendenta municipal dice, esta tierra es mía y no es de la municipalidad, ¿qué es? Yo le tengo que preguntar al Tribunal de Cuentas. Nosotros no le preguntamos. Perdón, pero por eso. Por eso. Yo le tengo que preguntar al Tribunal de Cuentas si está bien
Si Miti Adwell, que es la presidenta del Colegio Martillero, dice esto no es oficial y avanza, le tengo que preguntar al Tribunal de Cuentas, es correcto lo que hizo María Selva Aguilar y por lo que vos me estás diciendo. El tema es el otro paso, porque el Tribunal de Cuentas, vos lo conocés perfectamente, que es un organismo contable que puede generar algún tipo de imputación administrativa, que puede generar un costo en el erario, en el bolsillo del funcionario. Lo otro es judicial. Precisamente ustedes, que son una fuerza que se han caracterizado por denunciar la corrupción del kirchnerismo hasta que se produce la sentencia con Cristina. ¿Y en Moreno qué pasa? ¿Y Moreno qué se hace? Nosotros hicimos los pasos que creímos que había que hacer. El Tribunal de Cuentas lo tiene. El Tribunal de Cuentas definirá en la rendición de cuentas si está bien o está mal. No para piensa... nosotros veremos qué dice el Tribunal de Cuentas. Pero más allá hay tiempo, hay 2 años para hacer acciones. Ajá. Bien. Hay que esperar qué dice el Tribunal de Cuentas. Bien. Porque, a ver, cuando uno notifica un organismo de control administrativo, coincidimos que es un organismo de control administrativo, el organismo de control administrativo está enterado del tema. A ver, cuando vos haces una auditoría, agarrás muestreos. Si vos no le avisás al organismo de control administrativo, el organismo de control administrativo te puede decir, no lo vi porque no era mi muestreo. Vos ya le avisaste. Por tanto, la responsabilidad hoy está en el organismo de Tribunal de Cuentas. Esperemos que salga cuando salga la rendición de cuentas. Como sos funcionario público, es carga para cualquier funcionario público. Por eso lo denunciamos al organismo de Tribunal de Cuentas. Es carga, que estoy esperando la semana que viene a hacer las notas con aquellos que dijeron que iban a ir a la justicia. Porque estamos frente a demostraciones y pruebas. No es que tengo que conseguir un documento o el expediente, eso está en el expediente. Así como María Selva Aguilar y vos siendo conductor van sobre esta vía, en el Consejo Escolar pasan cosas increíbles. Se votan proyectos de exposición que nadie sabe bien. Incluso tengo una documentación de la semana pasada que se pagaron desagotes de pozos del mes de marzo y abril ahora. ¿Cómo explicas lo del Consejo Escolar? Sí, mirá lo que te voy a decir, ¿no? Para salir de una discusión que no pretendo tenerla contigo. Un cuerpo colegiado que dice que la educación está frente a un hecho histórico, con inversiones increíbles, escuelas sin aguas, problemas de pozos, SAE, que eso es la municipalidad. Pero hay mucho para hacer. Sin embargo, no se habla, salvo uno, que es Lana. Y no estoy destacándolo a Lana porque tengo ganas, sino que es el único que dice, esto está pasando. Que solo habla de los pozos. No solamente hablo de los pozos, habla de otras cosas. Vos tenés por eso te dije, no quiero caer en eso, te lo aclaré. No, pero eso digo, primero hay una decisión política que se tomó. Y vos tenés 2 consejeras escolares. Y me hago cargo de lo que tú me haces de cargo. Digo, y el acuerdo, que lo charlamos la otra vez. Primero hubo una decisión política que se tomó de tomar una comisión para poder trabajar y demostrar que trabajando se pueden hacer cosas. Claramente, equivocado o no, es una decisión política. Eso está perfecto. Digo, segundo, vos tenés un problema de infraestructura en Moreno, sí, que excede a los pozos. Vos tenés desagote de 4 o 5 veces porque las obras están mal hechas. Digo, cuando vos tenés un pozo chiquitito en una escuela que eso me estás hablando de la escuela 84, por ejemplo. Por ejemplo, ¿y dónde se hizo la escuela 84? ¿Cuándo? ¿Sí? Entonces, digo, vayamos a estudiar también qué pasó con la infraestructura. Lo hizo la gestión de Vidal. Vayamos 84. A estudiar qué pasó en la infraestructura. Por eso, vos me preguntás cuándo. En la intervención se hizo. Sí, pero fue en la gestión de María Eugenia Vidal. Sí. Entonces, digo, cuando uno toma una decisión política, equivocado o no, yo tengo mis discusiones después internas para ver si esa decisión política estuvo bien o mal, ¿sí? Que será una evaluación de fin de año, ¿sí? Fue una decisión política, pero me parece que la acción de el trabajo cotidiano que se hizo en esa área fue correcto, porque hubo problemas, sí hubo problemas como lo hay siempre, porque las escuelas de Moreno tienen problemas de infraestructura, se van a desbordar pozos, Yo te digo, y te lo aseguro porque he hablado con un montón de directoras, porque hago el rechequeo después de lo que hacen las chicas, ¿sí? Que la solución en las chicas son las consejeras escolares. Sí, las situaciones que se fueron dando y que se fueron reclamando, se fueron solucionando. Es que lo tienen que hacer rápidamente. Lo tienen que hacer. ¿Sabes por qué? Porque es su responsabilidad. Porque además de ser una responsabilidad, siempre se dijo que Moreno no tenía dinero. Ahora, hace 3 años dicen que hay muchísimo dinero. Pero hay una diferencia. Está bien. Pero hay una diferencia. Por eso lo traía ni siquiera por una cuestión capciosa. Fíjate vos que María Selva Aguilar, consejera escolar, dentro de tu equipo, concejal, dentro de tu equipo, puede dar quórum, pero dice, yo no acompaño el proyecto. Mientras que las consejeras escolares, Pérez y Santa María,
están al frente de y aprueban todo. Esa es la diferencia sustancial, porque yo puedo ser parte de un acuerdo, Coppola, con Mariel Fernández, con Sonia Beltrán, que sea, pero yo no puedo aprobar cualquier cosa. Y ahí está la diferencia. Ya ni siquiera tengo que buscar por afuera. Es lo que hizo María Selva Aguilar, que es de tu equipo, y lo que hacen las consejeras escolares, que son de tu equipo. Esa es la diferencia. Por eso, cada fin de año hay un análisis y analizaremos qué se hizo bien y qué se hizo mal y se tomarán las decisiones para corregirlo. Lo que sí es que la decisión política de tomar el área, no te digo las votaciones, lo otro, de tomar el área, para mí es una decisión correcta. Porque Bien. cuando uno habla con las directoras, digo, y lo hago mucho, Sí. digo, la capacidad de resolución que han tenido los problemas fue alta. Digo, ¿han pasado problemas? Sí, pero la resolución de ese problema fue rápida, eficaz y fue alta. Por lo tanto, para mí eso es algo que es importante, porque si uno gobierna Moreno va a tener un montón de problemas y los problemas hay que solucionarlos, y me parece que ellas han demostrado que se pueden solucionar problemas. Muy bien. El copolismo está en marcha. Sí, yo trabajo en equipo, digo, hoy tengo la posibilidad de liderar un equipo, pero la verdad es que a mí me gusta ser muy de trabajo horizontal y tener esa representación, porque hoy me toca a mí, pero también hacer crecer a las otras personas, porque me parece que Moreno no se lo saca con una sola persona. Vas a Se lo saca competir con Agostinelli vos. No sé quién será el candidato, hoy todavía falta mucho. Pero Agostinelli va a ser precandidata. Competiremos, ¿qué problema hay? Gracias, Leo. Gracias a vos. Bueno, vamos rápido a la pausa, Martín, solamente esto. Vamos, ¿cuántos minutos vamos, Martín? Estuviste bastante 24, bien. es decir, 12 minutos más de lo pautado. Yo les quiero adelantar que la próxima semana, espero, vengan a este programa aquellos que habían señalado que si salía el expediente, convenio entre Belsolá Ferré y Mariel Fernández, iban a hacer la denuncia penal. No porque la pretenda, la política hace lo que quiere, judicializa cuando quiere. El modo también tiene demasiado que ver. Quién se había comprometido a y después rechaza lo que su palabra empeñada había demostrado, por lo menos en la palabra. Y entonces quisiera quedarme en lo que significa la carga pública, que Leo Coppola lo entiende perfectamente. Un ente administrativo como el Tribunal de Cuentas, que no son las carmelitas descalzas ni mucho menos, miran lo que quieren y cuando quieren. Les recuerdo que después de muchísimos años, en la gestión de Mariano Bues, que no fueron 20 años, sino que 20 años Pueblo Libre conduce, es en el gobierno de Festa, ni siquiera por el gobierno de Festa, sino por una observación que hace el Tribunal de Cuentas, que se genera una denuncia penal. Porque una empresa que era constructora, una carnicería se transforma en constructora de pisos, de asfalto. No le hizo Festa. Lo observó el Tribunal de Cuentas. Sí, decime. Sí, fue por un articulado de la rendición de cuentas. Es un articulado de rendición de cuentas, pero además de eso, el Tribunal de Cuentas lo ve. Hice nota a Joao en aquel momento, a Néstor Joao, que era parte del equipo muy cercano a Leo Coppola, y ahí se origina una denuncia penal que no sé si sigue tramitándose en Morón, no lo sé. Pero no hay muchas denuncias. Hay enormes declaraciones, pero denuncias, pocas. Moncayo, recuerdo este año, para hacer un balance, que no lo hizo la política cuando le sacan la musarela a Moncayo, lo hizo Moncayo. Después se sumaron las concejales Agostinelli, María Selva Aguilar y Fábregas, con la apoyatura de Nogueira. Y después le pagaron a Moncayo y Moncayo firma un acta que nunca me la mostró. Emiliano no tiene por qué hacerla, se lo solicité, renunciando a la presentación penal. Ahora, cuando explico esto de que el titular de la musarela renuncia a la denuncia penal, no significa que se exima o queda suprimido el potencial delito, que es cómo el funcionario público actuó. Y esto es clave para mí, ya que todos hablan de respeto a la institucionalidad, de defender la independencia de poderes. Entonces, usted tiene que tener claro lo siguiente, que los poderes se vinculan, se hablan, y hay hechos que son flagrantes. Y si no hay denuncia penal es porque todavía la política entiende que los acuerdos pueden funcionar, aun cuando estos dañen la mentada representatividad e institucionalidad que todos declaman. El polideportivo es un caso emblemático. Está bien lo que hizo María Selva Aguilar,
llevar al Tribunal de Cuentas y decir esto es nulo de nulidad absoluta, es irregular. El otro paso es judicial, porque hay funcionarios públicos que violaron la normativa, desde el intendente hacia abajo, varios y varias. Vamos a la pausa y hablaremos de la comida en las escuelas, pan dulce verde, que es lo último que vimos, pero a lo largo del año hay una pequeña estructura que hace grande el compromiso que asumió, aún con las diferencias que he tenido con ellos, de decir que la educación no se negocia, nunca se puede negociar. Pausa y viene María Rosa Álvarez a charlar con nosotros. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Asado a 570 pesos, vacío a 800 pesos, paleta a 710. Sí, en Moreno. Y gracias al nuevo programa de precios del municipio de Moreno, Comprar Barato. Un acuerdo del municipio con frigoríficos y carnicerías para que puedas comprar barato más de 20 cortes. Encontrá los puntos de venta de Comprar Barato todos los martes y jueves en todas las localidades. Más información, moreno.gov.ar/comprar barato. Un municipio presente. Gobierno Mariel Fernández. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Como nos queda un programa más, y venimos en clave de balance. Cuando arranca el SADE municipal, que fue en marzo de 2020, es decir, ni bien llega Mariel Fernández, una decisión que toma la capitana, porque ya María Eugenia Vidal, siendo gobernadora, había sugerido la municipalización, sí, y algunos municipios lo habían tomado. Esto no es bandera del Frente de Todos, es bandera del gobierno anterior, de Cambiemos, de los amarillos, como se dice. Ya Kicillof, en posición ejecutiva de la provincia, Mariel Fernández va hacia allí y ocurre en Pilar, algo cercano que conozco, que entiendo más o menos la arquitectura, San Miguel, Rodríguez, Moreno, la municipalización del SADE. Esto es, lo que siempre estuvo en manos del Consejo Escolar, ahora lo maneja el municipio. Eso tiene que quedar clarísimo. No tiene nada que ver Sonia Beltrán, ni Miguel Alcaín, ni María González, ni Lana, ni Abel Quirós, ni Santa María, ni Pérez, nadie. Gómez, me había olvidado, Nair Gómez. Nadie. Lo tiene la municipalidad. Dicho esto, que tiene que ser claro porque no hay lugar a dudas, ya que el paquete económico lo administra el municipio y es Mariel Fernández quien contrata a las empresas de manera directa. Otro dato, que la política no lo toma ni lo discute.
¿Por qué contratación directa? Por la pandemia se entendía una cuestión de emergencia, ahora ya no hay más pandemia y sigue la contratación directa. Nadie de la política lo plantea así. No estoy diciendo que lo hagan, lo estoy haciendo yo periodísticamente. Se tiene que llamar a una licitación, como hacía el Consejo Escolar, cuando era caja el SAE. Ahora no es caja y la contratación es directa. Pero volviendo a esto que es imprescindible para mí contárselos, que cuando llega el SAE al SAE a manos de la municipalidad, y se puede encontrar en Facebook buscando, que todos los días o en forma recurrente mostraban el avance del SAE, la transparencia, la capacidad nutricional de lo que se distribuía. Esto fue cuando el SAE correspondía a la órbita de la Secretaría de Educación. ¿Y saben cuándo cambia? Cuando el SAE, Servicio Alimentario Escolar, pasa a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, que es coincidente con el recambio total de las empresas, y llegan 5 empresas de la zona sur, que es una sola empresa, un solo grupo. Y esto ocurre en 2021, año electoral, y se mantiene indefectiblemente. Incluso entregando comida en mal estado, que interpela al propio gobierno de Mariel Fernández, porque una empresa que entregó fideos con una fecha de vencimiento inadecuada fue volada. El grupo L fue sacado. Sur Market fue sacado. Puedo darle el nombre de todas las empresas. Sin embargo, las que están incumpliendo los valores nutricionales que el propio gobierno de Mariel Fernández había definido, siguen. Y en marzo de este año entregaron tartas en mal estado y sacaron un comunicado, no lo firmó Mariel, diciendo se va a la empresa. La empresa nunca se fue, distribuidora Don Joaquín no se fue, Logística Sofía no se fue, Huemani, que entregó en la zona de Jujuy Norte pan dulce en mal estado, no se van porque ya están asignados los cupos de enero que se están entregando ahora. Bueno, María Rosa Álvarez ha defendido la escuela pública en todos los sentidos, formó parte de aquellas caravanas luego de los asesinatos laborales de Sandy Rubén. ¿Por qué tenés bronca e impotencia hoy? Porque es lo que venimos denunciando desde el principio. Vos sos mamá de alumnos de la Escuela 39, vamos a decirlo así. Yo soy mamá de un alumno de la Escuela 39. Bien, además de defender la escuela pública, estás con Oscar Corbalán, estás en el MST, todo eso lo tengo que decir rápido, para que nadie diga no habla. No, si estamos hablando de cómo se tiene que hablar. Ahora, es notable que haya miedo para hablar. Es notable. Sí. Es una marca de este tiempo. Sí, el miedo existe, porque vamos al caso, me llegaron muchos mensajes, muchas fotos de los pan dulces verdes, feos, podridos, de todos lados, no solamente de Trujuy, de Moreno Sur, de la Escuela 20, también llegaron fotos, las tengo, pero lo que yo encargaba es a la mamá que no me tiren los panes, que me voy a tomar el trabajo de ir a buscarlos para mostrar en la realidad. Lo que te da bronca es que vos venís denunciando esto. Uno viene denunciando del principio el mal estado de la comida, el arroz con un pájaro, el arroz con gusano, las tartas verdes, las naranjas podridas. Las pizzas que eran... Las pizzas que estaban verdes y eran una feta. Sí. Vos venís denunciando esto. Y en algunos casos te da bronca porque ellos no escuchan o no quieren escuchar o hacen... Yo creo que escuchan. O escuchan o hacen... Y tutelan. Sí. Y lo tutelan esto, sí. Porque si no, distribuidora Don Joaquín no estaría desde marzo. Y sin embargo, ellos sacaron un comunicado que la empresa iba a ser desafectada y nunca fue desafectada. Es como que... ¿Le importa la salud de los pibes? Porque saquemos la comida porque ni siquiera es alimento. No le importa la salud de los pibes. Es otro eje, ¿entendés? Sí, eso es otro eje. Y son tan hipócritas y tan caraduras que se toman el trabajo de dar clases de nutrición a las auxiliares de las escuelas, a la cocinera. En el Marechal te dan clases de nutrición. ¿Qué nutrición te van a dar con toda la comida vencida? Vos decime, ¿qué nutrición te van a dar si te cambian el arroz blanco, que vos al chico le podés hacer una ensalada, por un arroz integral, que vos lo vas a comer es un cartón?
Te invito a comer un arroz integral y lo comes, es un pedazo de cartón. ¿Qué chico va a comer eso? Vos sabés que cuando arrancó la municipalización del SAE, yo escribo una nota en Desalambrado tomando una recomendación orden de la provincia de Buenos Aires, que es quien financia. Mariel contrata las empresas, el dinero la pone la provincia de Buenos Aires, que es nuestro el dinero en definitiva, que ya no se recomendaba en absoluto leche descremada. Es más, me acuerdo, leche Babilonia, tengo presente aquella nota, que era descremada, se saca. Porque antes, en la gestión de Vidal, era leche fluida. Fue la primera semana de marzo. Empiezan a entregar leche fluida. No sé en qué momento volvió a ser descremada y en polvo. En polvo. ¿No? Y eso siguió. Sí, y como si el costo fuera lo mismo, porque lo hemos charlado en tantos años, María, que no es igual comprar puré de tomate molto que puré de tomate X, no es lo mismo. El valor del SAE, que también me tomé el trabajo de mirarlo, en un mayorista me da 1.350 pesos. La caja. La caja. En un mayorista. Y estamos pagando 3.700 pesos. Bueno, la primera vez que nosotros fuimos a hablar que esa vuelta estaba Borgi, él nos hizo, dijo 1.500, ponele, son 3.000 pesos de la caja. Y vos me decís que sale, vos fuiste a un mayorista y son 1.500. Sí. Y él dijo que el resto era para la logística. La logística es el 10% de eso, porque lo hablé con algunas empresas, por eso. Bueno, él dijo eso. Entonces, el 10% para la logística y el resto no sé dónde se irá. Ganancia. ¿Dónde se irá? Al bolsillo de quién se irá, porque al bolsillo de alguien se va. Lo que no llega a las escuelas, y yo esto ya lo aprendí de hace mucho tiempo, lo que no llega a las escuelas, al bolsillo de alguien se va. Antes era una caja el SAE, por eso Mariel saca el SAE del Consejo Escolar. Y seguirá siendo una caja. Porque al bolsillo de alguien se va. Porque a la panza de los pibes no se va. A la panza de los pibes no se va. La caja que se entregó ahora en diciembre corresponde también a enero, porque es una caja reforzada. Una caja reforzada. Sí. En una caja te viene pan dulce, te viene budín, te viene... Escuchen bien esto porque es fantástico. La caja reforzada. En una caja te viene pan dulce, budín. Una garrapiñada, te viene un paquete de harina. Ajá. Te viene un paquete de fideo, te viene una lata de arvejas y un puré. Y en la otra te viene 5 leches de medio kilo, esas chiquititas. Sí. 5 leches. 250 gramos. 5 leches y 5 leches y 5 leches, porque no hay más. ¿Vos te acordás del tiempo? Decime dónde está el refuerzo. También, ¿vos te acordás del tiempo en donde se discutían alimentos frescos, no? Sí, nos cansamos de discutir alimentos. Hace muchos años atrás. Sí. Dejamos de hablar de alimentos frescos. Sí, sí. Hace un año que ya no se habla de alimentos frescos porque la caja es la caja, mesa bonaerense es otra cosa, ¿no? La mesa bonaerense lo que vale 3.500 pesos, después están las modalidades, que es almuerzo, desayuno y merienda reforzada. El año que viene son 10.000 millones de pesos. Sí. Ese es el presupuesto para la comida de los pibes el año que viene, 10.000 millones de pesos, que es un año electoral. Sí, y yo cuando y las empresas no se tocan. No, y yo cuando iba al comité de crisis estaba Mariana Cataño, estaba la señora que ahora es intendenta, peleando por la calidad del SAE. Por la calidad del SAE, por la calidad del SAE, por la calidad del SAE. ¿Y ahora dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿A dónde están los gremios? ¿A dónde están el comunicado de los gremios denunciando esta atrocidad, este insulto, esta falta de respeto a los pibes? Porque no es a mí, no es a mí, inclusive más te digo, no es a mí, no es a mi pibe. Porque yo voy a buscar la caja a la escuela porque le corresponde a mi pibe, pero no la llevo yo, es al pibe que necesita, es al pibe que en esta Navidad, en este Año Nuevo, tal vez necesita un pan dulce, algo para poner en la mesa. Es al pibe al que le faltan el respeto. El triunfo de la política la entiendo así. Hablé con 3 mamás que recibieron pan dulces en muy mal estado. Y las 3 me dijeron, si lo hacemos en grupo hablamos, lo cual entiendo perfectamente. ¿Sí? Y creo que detrás de eso hay, yo necesito esa caja. Si yo hablo y digo mi nombre, palabra que también a lo largo del año le escuché con muchas madres que has hablado, que es no quiero
represalias. Ese es el triunfo de la política. Sí, el miedo. El miedo, el adoctrinamiento, el sometimiento, el aplastamiento de la palabra. Sí, porque lo tenemos en un, ¿cómo te puedo decir? En un ejemplo latente, en Santa. Lo tenemos en una mujer que tiene los cojones que hay que tener, los ovarios que hay que tener, y habla. Y así le va. ¿Y cómo le va? Mal, porque la siguen por todos lados, la amedrentan por todos lados, la aprietan por todos lados, pero ella sigue. Y yo también sigo. Y aunque la gente a veces me dice, pero vos porque... Vos porque estás en un partido político, en el MST. No, porque yo no estaba en ningún partido político cuando le pegaron los tiros a mi hijo. Y sigo acá. Tal vez el partido político lo que te da es una manera de resguardarte, de que ellos saben que si yo estoy con alguien, tal vez ella va a hablar, va a tener, como quien dice, no es políticamente correcta para hablar, pero tiene alguien atrás que si le pasa, la respalda. Ajá. Va a salir a respaldarla, a cuidarla. Sí. Eso es lo que te hace el partido político. El partido político te da la garantía de que no te va a pasar algo, pero tampoco te lo da, porque en la calle andas sola. Claro. En la calle andás sola. Vine acá en un colectivo. Me voy acá hasta Moreno caminando y tomo el colectivo. Pero a mí la seguridad que me da el partido político que es el MST es que sigue la misma línea que yo sigo. Y yo sigo la misma línea contra los partidos que se dicen importar, como dicen ellos. Ellos tienen un eslogan que dice, ¿cómo es? Los niños son los únicos privilegiados. Son los únicos privilegiados, y en esto no se nota. En esto no se nota. Porque vamos al caso. No llegamos a fin de mes, no llegamos ni al 15. Y en algunos casos no llegamos a comprar ni un pan dulce. Y es una vergüenza que te manden un pan dulce verde. Y no me pueden decir por el ajuste, porque ajuste hay, pero en Moreno no hay ajuste. Con los 10.000 millones de pesos que le van a dar ahora no hay ajuste. Bueno, pero a diferencia tienen plata. Son 670 millones mensuales. Y es que cierra el año. Y Moreno es el partido que más plata recibe del Estado provincial y nacional. Uh-huh. Más allá del ajuste feror que están dando de educación. Mirá si ahora pusieron un ajuste, ¿no? Sí. Para la educación. Uh-huh. El gobierno popular y nacional y todo eso puso el ajuste. Y si ahora no dan pan dulce verde, el año que viene ni la caja no van a dar. Ah, pero eso sí, ellos tienen plata para ponerte el periódico de la propaganda en la cajita. Y bueno, cambiás en vez de comer pan dulce, te comes el papel. No sé qué sé yo, que te vas a terminar comiendo, pero algo pasa. Eso, a mí a veces estos chistes negros, viste, que hacen, ya te da ganas de reírte, porque inclusive, te digo yo, uno cuando va a reclamar algo justo al consejo escolar, tienen el consejo deliberante, es un ente público, puede entrar cualquiera. Sí. Yo no puedo entrar. ¿Al consejo deliberante no puede? No puedo entrar. ¿Por qué? Yo no puedo entrar, porque me ponen policía enfrente. No me dejan entrar. A mí no me dejan entrar. Antes no era tan así. Hace mucho que no voy al edificio vacío ya. Pues no va el pueblo ahí como en otros. O si va en menor medida para que no se sientan agraviados y agraviadas muchos y muchas. Pero en secretaría, en mesa de entrada, llamaban al concejal, que uno iba a hacer una nota, decía, ¿lo autoriza? Sí. No, pero a mí no me dejan entrar donde dan la sesión. Ah, la sesión estás hablando. La sesión, no me dejan entrar. ¿Por la pandemia? No, ya pasó la pandemia. Me ponen policía de la puerta, no me dejan entrar. Bueno, María Rosa, gracias por estar aquí. De nada. Bueno. ¿No sabías vos que no me dejan entrar el consejo deliberante? No, ahí tengo que hacer un cierre que es... Ya no es una opinión esta. Si alguien encuentra en el manojo de redes sociales del gobierno algún detalle del último año del SAE, merecerá como premio un pan dulce que no esté verde. Vamos a la pausa y seguimos aquí en Quórum, en Contacto Directo.
La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. ¿Asado a 570 pesos? ¿Vacío a 800 pesos? ¿Paleta a 710? Sí, en Moreno. Y gracias al nuevo programa de precios del municipio de Moreno, Comprar Barato. Un acuerdo del municipio con frigoríficos y carnicerías para que puedas comprar barato más de 20 cortes. Encontrá los puntos de venta de Comprar Barato todos los martes y jueves en todas las localidades. Más información, moreno.gov.ar/comprar barato, un municipio presente. Gobierno Mariel Fernández, municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Balance 2023, pregunta para Walter Cravero. Primero agradecer porque a lo largo del año, cada vez que lo llamé a Walter, que es el secretario general de ATE, dijo presente, mayoritariamente. Después uno tiene que comprender que las ecuaciones, las formulaciones, los momentos, los tiempos, no son periodísticos, son gremiales, son políticos. Aún así, esto que es importante explicárselo a ustedes, ha sido un año muy complejo para las entidades gremiales, porque un gobierno popular como el que se autopercibe Mariel Fernández aplicó a lo largo de todo el año políticas impopulares. Entonces, ya no es un dilema, es una confirmación. Esto es el gobierno de Mariel Fernández para las entidades gremiales. Yo no olvido nunca, tengo memoria, pero cuando arranca la pandemia, en el primer comité de crisis, hay una carta que escribe Mariel Fernández hablando de los poetas sociales y cuestionando a aquellos municipales que no iban a trabajar. Lo tengo muy presente, es más, lo publiqué eso en Desalambrar, porque siempre definió el panorama Mariel y fue obligando de a poco a ustedes, a las entidades gremiales, a definir el juego, es decir, cómo nos paramos, sobre qué derecho, sobre qué ley. Bueno, la ley arrasada. Lo último fue eliminar los códigos de descuento, que es un ataque como lo hizo Vidal en el 2018. Así que, ya no te pregunto 2022, Walter, 2023, ¿qué van a hacer? ¿Y cómo cierran este año, no? Sí, igual... A ambos, muchas gracias. Sí, sí. Es un gusto verte. Hace mucho que no te veía, es un gusto verte. Gracias. Vamos, Rubén. Primero, igual me parece es importante hacer un balance. Creo que el balance 2022 es poder comprender el correlato de lo que pasó durante pandemia mediante lo que ha sucedido con el gobierno del Frente de Todos. No solamente, sería injusto hacer un análisis parcial en lo que sucede en el gobierno local, aunque sí, obviamente, creo que hay una ofensiva mucho más. Yo hago clara. periodismo local, si querés hablamos de Kicillof y hablamos de Alberto Fernández, no tengo ningún problema. No, digo, ¿por qué? Porque sería injusto, digamos, como Asociación Trabajadora del Estado, hablar solamente del gobierno municipal cuando tenemos compañeros trabajadores de la educación, de la salud, trabajadores nacionales que también estuvieron al frente de la pandemia con distintas tareas. Y obviamente las distintas acciones del gobierno también impactan a veces negativamente en lo que es la salud de los trabajadores, en lo que es el salario de los trabajadores, pero está clarísimo, en tu análisis no hubo ningún gobierno que haya llevado a la extrema ofensiva como ha sido el gobierno de Mariel Fernández, parecería caracterizando que el enemigo interno son los sindicatos y que obviamente la manera de poder precarizar y poder llevar a minimizar los derechos de las y los trabajadores es obviamente eliminando los sindicatos. Eso es lo que a prima facie, con 3 años de análisis y balance, podemos decir qué es lo que estamos viviendo. Lo último, esto de los códigos de descuento, siempre hay alguna excusa, siempre va a primar una excusa de parte del Ejecutivo. Aparentemente hay una entidad sindical que ha descontado la totalidad de un sueldo a un trabajador encima fallecido y esa es la excusa, la vil excusa para avanzar sobre lo que son los códigos de descuento. Pero en esto hay una realidad. Nos avala la legalidad y nos avala el Ministerio de Trabajo a nivel nacional. Nuestra entidad es una, por eso también quería atraerlo a correlato, es una entidad nacional. Nosotros no somos un gremio solamente a nivel local o adherido a una federación. Nuestro gremio es de personería única, con lo cual atentar contra los códigos de descuento es desconocer que no solo en el ámbito de la Municipalidad de Moreno, sino en la mayoría de las municipalidades donde estamos organizados tenemos códigos de descuento y lo que se establece es por los estatutos y lo dice la 23.551. Encima en ese decreto se cita la 23.551, ¿sí? Pero no se hace un análisis correcto. Bueno, hay que explicar esto, Walter y compañera. Es un decreto que rige desde el 5 de diciembre, ¿no?
Claro, el 1 de diciembre. Lo ponen al 1 de diciembre. Del 1 de diciembre. Ya está, decía, ahora los conducen ustedes a una presentación judicial. Totalmente. Y ahí aparece una figura no menor que es Walter Correa, que es el Ministerio de Trabajo. Igual ayer Y es el ministro de Trabajo, porque en ese decreto está señalando al Ministerio de Trabajo. Y ahí aparece ya lo político. Ya lo político aparece. Es decir, ¿cómo juega Correa? Si yo miro la representación del Consejo Deliberante de Marisol Gallardo, acompañó todo. Incluso cuando 10 minutos antes decía que no iba a acompañar un proyecto como el polideportivo, acompañó. Entonces acá tiene que estar muy clara la función del ministro de Trabajo, no del juego político de Correa. Sí, igualmente. Eso también es muy importante explicarlo, ¿no? Igual, digamos, es importante explicarlo, pero también hay que explicar las preexistencias. Sí, claro, sí. Porque sí. no es que este código rige a partir de que una entidad se funda. Está clarísimo. Está clarísimo. Entonces ni siquiera se tiene que expedir el Ministerio de Trabajo. Lo que ya no. Ellos en el decreto lo señalan. No, pero te digo por qué no se tiene que expedir. A ver, dale, a ver. Nuestra organización tiene 97 años, va por los 100 años. Sí. Digo, para poder tener código de descuento, para poder funcionar como entidad gremial, tenemos que tener personería gremial, la tenemos. Número 2, en 1937. ¿Sabés qué van a decir que lo escuchaste? El código de descuento de cuota sindical está, ¿eh? No. No, pará. Lo que va a decir el gobierno, porque he hablado con pocos. Sí. La cuota sindical está el código. Si ustedes van a tener la cuota sindical de la afiliada. Ahora, claro en el decreto. beneficios, lo otro, no se resuelvan, busquen, hagan un Excel con CBU y le descuentan al compañero. Lo dice el artículo 38 de la 23.551, está obligado la patronal, en este caso Estado empleador, y en este caso en la Municipalidad de Moreno, está obligado a ser agente de retención, no es que tiene opción de ser agente de retención. Entonces, lo que yo digo, más allá de la disputa política que se da y política gremial, hay otra cuestión que es lo que nos avala, que es la legalidad. Y de hecho hay jurisprudencia, hemos ganado un montón de códigos de descuento, peleando con un montón de intendentes que tienen también esta... ¿Cuánto tiempo les llevó? Y a veces lleva meses, a veces lleva años, no importa. No, es muy importante. Es muy importante. No, obviamente que es importante. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque si aparece la dimensión política del Ministerio de Trabajo, dice, esto se aplica, no tengo que ir al fuero laboral a discutirlo. Porque ahí siguen perdiendo. Porque vos lo estás diciendo, yo también busqué jurisprudencia, la ganaron después de meses y años. Y en ese tiempo vos te desfinanciás como entidad gremial, pero además el compañero, que me lo dijiste en una nota, y la salud, y el beneficio, y la zapatilla, y el medicamento, ese es el tema. Sí. Ya excede a la figura de Cravero, de Cosme, si querés. Es la compañera o los compañeros, ¿no? Porque si vos le diste un préstamo y no te lo devuelve, no le puedes dar un préstamo a otro, si querés. Ni siquiera estoy hablando de porcentaje, estoy hablando de cómo es el funcionamiento. El problema es que hirió a las organizaciones en el funcionamiento en todas las líneas que es propio de la organización, no de la política. Ahí apuntó Mariel, por eso dice, yo te sostengo la cuota sindical, eso lo vas a cobrar, Cravero. Ahora lo otro, resolvelo. Y tenés que discutir con un compañero que gana una miseria, gana una mierda de plata. ¿Y cómo haces? ¿Cómo van a hacer? Sí, igualmente, como te decía, el plano jurídico es un plano que tienen todas las organizaciones sindicales, y así, y nosotros, digo, con 97 años de existencia tenemos toda la paciencia del mundo. Vos imaginate, Walter, que vos tenés que ir al municipio, la locura, para presentar los papeles, hace 90 años, y tengo que llevar un papel. No, pero digo, a lo que voy, yo quiero cerrar esta idea. Sí, dale. Por ahí pretenden, y a veces parece que las gestiones creen que nace la historia cuando llegan ellos. Muchas veces cómo se expresa el gobierno de Mariel Fernández, cómo se expresa la propia intendenta, parece que fuese un estado fundante, ¿sí? Y desconoce la existencia del municipio de Moreno. De la misma manera parece que desconoce la existencia de las organizaciones. Nuestra organización tiene un principio de solidaridad, y nosotros hemos recuperado con la agrupación ANOSATE el gremio que había sido colaborador de la dictadura. Eso ya habla de nuestros valores de solidaridad. Le vamos a encontrar la vuelta, más allá de esta nueva intentona de financiar, y de esa manera también de diezmar a las organizaciones sindicales. Si con eso cree que nos va a amedrentar, si con eso cree que va a variar algo en las correlaciones de fuerza, al contrario, lo que hace es malentonarnos más para tener un 2023 de lucha. Más de lucha. O sea, de lucha lo tuvimos, porque este 2022 no ha sido un año que ha pasado en vano, hemos hecho un montón de acciones, hemos tenido intervención del Ministerio de Trabajo de provincia. Quería corregirte, en nuestro caso tiene que ser un Ministerio de Trabajo nacional, pero las resoluciones existen. Claro, porque nuestra
nuestra inscripción se hace en el Ministerio a nivel nacional. Y todas las presentaciones, por ejemplo, de elección de delegados, las hacemos en el Ministerio de Elección. Ahí es donde vamos a dirigir las presentaciones, pero ya está nuestro equipo jurídico nacional haciendo la preparación de los escritos para reclamar lo que corresponde, lo que está por ley, lo que está por la resolución, de acuerdo al artículo 38 de la 23.551. En este caso, si la municipalidad persiste, también las accesorias legales y costas y los costos económicos los va a tener que pagar el municipio. Así el pueblo de Moreno. Sí, ¿no? Sí, bueno, pero está bien. Parte del pueblo moreno es el trabajador y la trabajadora afiliado a un sindicato que se le está afectando económicamente a su salud. Está muy bien que lo digas porque los trabajadores y trabajadoras municipales son del pueblo de Moreno. Son el pueblo de Moreno. Son el corazón de Moreno porque son los que es más, te diría que trabajan. Las accesorias de costa las van a terminar pagando los trabajadores si persiste esto, que persiste. Está bien hecha la aclaración respecto a lo nacional. Yo quiero ni siquiera corregir. Cuando se discutió paritaria, quien llama audiencia es Correa. Es decir, juegan todos los niveles. Citran hará la presentación como corresponde, porque acá se están afectando ya no solo intereses, es la historia y una definición política de Mariel que es: ustedes no son representantes de los trabajadores. Y si son representantes, minoritariamente los representan. Yo no sé si van a entregar bolsas navideñas, por ahí sí, ojalá que los panes dulces no estén verdes, como llegaron a las escuelas, pero puede ser que lo hagan. Para decir, mira, no lo hace el sindicato, te lo hago yo. Está pensado esto. Desde el comienzo está pensado. Sí, no, obviamente. Y han ido punto por punto y ustedes han luchado, han resistido y los gobiernos pasan, los laburantes no, eso es así. Como todo y como hemos hecho con cada gobierno, vamos a seguir luchando, hemos luchado y obviamente que ante cada injusticia lo que prima es la organización. Que haya una representatividad medida por la cantidad de afiliados sobre los trabajadores es también bastante falaz porque los convenios colectivos establecen que la representación es hacia la totalidad de trabajadores. Y por eso, digamos, teniendo un convenio colectivo, teniendo una ley que lo avala y nosotros, defensores de los derechos de los trabajadores, entendemos la representación completa. Más allá de que, obviamente, en este caso afecta a las organizaciones sindicales y sus afiliados. No está afectando a la totalidad. Aquel que no es afiliado no tendrá ese problema porque no está aportando a una organización sindical. Pero digo, es una serie de avances y de iniciativas totalmente nefastas y negativas que tiene este gobierno. No le esperaban, ¿no, Walter, ustedes? Porque el vínculo con Mariel y con el Evita ha sido muy sólido, hasta que llegó al gobierno. Acampe, antes del Acampe, te digo, en el gobierno de Macri, buena sintonía, química. Ahora, desde el gobierno para acá. Y digo, como todo pasa, y creo que hay que hacer una lectura, me parece que a veces es más simple la tarea cuando no se está con la responsabilidad de gobernar. Y gobernar en esto no se gobierna solo para los trabajadores, se gobierna para el pueblo de Moreno. Sí. Ahora, siempre se tiene que gobernar con la perspectiva de alumbrar más derechos, más posibilidades, que tanto la población de Moreno como las y los trabajadores que brindan servicio a la población, que brindan derechos a la población, porque en una unidad sanitaria se está brindando un derecho, se está generando atención para la población de Moreno, en los obradores, en todo lo que es obras y servicios públicos se trabaja para el pueblo de Moreno, con lo cual el mismo trabajador que es pueblo de Moreno brinda derecho. ¿Cómo se puede concebir? Es imposible concebir que haya trabajadores dignificados con derecho cuando se los cercena. Y es tampoco imposible concebir una política pública con derechos para todos cuando no se atiende la necesidad de las y los trabajadores. Es recíproco. Creo que hay una concepción totalmente errónea del gobierno. Inclusive creo que también está malintencionado. En realidad persigue un objetivo, persigue el objetivo de precarizar, persigue el objetivo de que no haya potencialidad en la organización, pero como digo, la preexistencia de nuestra organización ha pasado dictaduras, ha pasado golpes de Estado, ha pasado un montón de cuestiones y se ha levantado de pie. Y cada organización sindical también. Hemos resistido las dictaduras, hemos resistido los golpes y la organización de las y los trabajadores persiste y persistirá, con lo cual no nos amedrenta, no nos va a dejar quieto, al contrario, pero obviamente vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer en el plano jurídico y también en el plano gremial. Si tenés que poner un título al 2022 de ATE, ¿cuál es? Ha sido un año de lucha, también de crecimiento, ha sido un año también entender cuál es la tarea de las y los trabajadores post pandemia, que eso atrae una complejidad y nuevos desafíos, que el gremio sigue creciendo,
que en pandemia la mayoría de los sindicatos y organizaciones no crecían y ATE sigue creciendo, ha crecido a nivel provincial en 6.000, 7.000 afiliados y la perspectiva es seguir creciendo porque ese crecimiento habla de mayor organización. No es crecimiento para caja, es crecimiento para tener más delegados, más potencialidad y más posibilidad de alumbrar mayor derecho para cada trabajador y trabajadora. Bueno, gracias por estar aquí, Walter. Gracias, compañera. Se quedan ahí un segundito, pero tengo que hacer el cierre ahora. Para los que leen o leyeron, yo me acuerdo que el sector que cuestionaba los gremios no era del campo popular. Las palabras que salían respecto a los niveles de representación o que no representaban a todos no era del campo popular. No sé, les digo algo. María Eugenia Vidal, que es una caracterización. Ella entendía que Baradel no representaba a todos los docentes porque no todos eran afiliados. Digo algo más cercano. Si quieren voy más atrás. No sé, puedo decir Alzogaray si quieren. Busquen en los diarios, vayan a una biblioteca. Repasen a dónde estaban asentadas las críticas a la representación gremial o las representaciones gremiales. Por supuesto que hay una discusión que no se saldó porque ni siquiera arrancó sobre la democratización de los sindicatos. Ni siquiera arrancamos esa discusión. Ahora, que son representantes, bueno, le voy a dar un ejemplo, miren. Mientras los trabajadores municipales que levantan la basura en Cuartel Quinto obtendrán anualizado el 70%, camioneros que levantan la basura en el resto del municipio de Moreno, porque es una contratación a la empresa de Moyano, habrán obtenido el 100% de recomposición salarial. Misma labor, menos paga para el municipal. Eso no se cuestiona. Se habla poco. Se dijo algo en el Consejo Deliberante en ocasión de la rendición de cuentas, porque sí crece la imputación para pagar la mano de obra, 2.500 millones de pesos el próximo año, y no sé cuánto le van a pagar a los municipales, que son el corazón del municipio. Ahora, no es menor entender que desde la llegada de Mariel Fernández para acá, se fue construyendo, yo no digo un Estado paralelo, un modo del Estado que es la precarización, a través de la economía popular, y eso lo administra el INDEL. Ahora, ¿se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Tal vez sí, si la prioridad sea entender el trabajo. El trabajo en sus formas, el trabajo conceptualizado por derechos, no por obligaciones. Y yo no encuentro desde el año 2019 para acá alguna medida que marque la comprensión de que los trabajadores son preexistentes, como decía Walter, y seguirán siendo históricamente así, porque pasará el gobierno de Mariel Fernández en algún momento si es que obtiene la reelección, y seguirán los trabajadores. Gran desafío para los trabajadores y las entidades gremiales entender que la autonomía es propia, no responden a ningún grupito que hace política, porque eso también existe, ¿eh? Las cuadrillas que tienen unos y otros atentan contra la identidad propia del trabajador y trabajadora. Ahora, en 3 años perdieron más del 50% de poder adquisitivo, en un país donde el 40% es pobre. Lo dijo Cristina del Chaco, se da algo fenomenal, dijo Cristina, aunque lo discuto porque venía pasando antes, pero más expuestamente que no había ocurrido en magnitud que los trabajadores formales estén por debajo de la línea de pobreza. ATE, ya que hago la nota con Cravero y la compañera que está aquí, hizo las representaciones y las presentaciones en clave de lucha, movilización, y el gobierno fue respondiéndole hasta llegar al punto de acusar a ATE de ser un grupo minúsculo que generaba violencia por violentar una puerta. Y le entregó a la policía información de compañeros municipales para que se haga la denuncia. Eso es grave, ¿eh? No es un error eso. Echar a compañeros municipales porque estuvieron aquí enfrente donde grabamos pidiendo para que se distribuya mejor el potencial de trabajo es grave, ¿eh? Que apedreen y tiren en la casa a una compañera municipal que no tenía un año de trabajo, 7 meses y le echaron, es grave. Reemplazar a algunos porque la superioridad dice que no responden al gobierno es grave. Estoy hablando que pasaron muchas cosas graves y eso no es en detrimento de la organización sindical, sino que las organizaciones sindicales saben que se disputó un partido. Ahora, la batalla final, como dicen algunos en clave bélica, no va a terminar nunca porque los trabajadores tienen representación y será con la cabeza de los trabajadores, no, con esta cabeza, no volándole la cabeza a los laburantes,
y al frente de las conducciones, porque saben que hay mucho por hacer. Sobre todo la historia marca cuál es el campo de lucha y la forma de luchar. ATE lo hizo a su manera y a su modo, y así termina el año 2022. Bien definido, con ATE diciendo luchamos y seguiremos luchando, y Mariela avanzando contra la organización sindical en nombre de lo popular. Ya no son contradicciones, son modelos. Vamos a la pausa, nos queda un bloque más con Josefina Díaz Ciarlo, que es concejala del Frente de Todos. Ya venimos. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Asado a 570 pesos, vacío a 800 pesos, paleta a 710. Sí, en Moreno. Y gracias al nuevo programa de precios del municipio de Moreno, Comprar Barato. Un acuerdo del municipio con frigoríficos y carnicerías para que puedas comprar barato más de 20 cortes. Encontrá los puntos de venta de Comprar Barato todos los martes y jueves en todas las localidades. Más información, moreno.gov.ar/comprar barato. Un municipio presente. Gobierno Mariel Fernández. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Bueno, último bloque. Agradecemos aquí a la gente de Shell que nos ha puesto la conga de fondo. ¿Vamos a hacer una conga, Josefina, o no? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo decía en la presentación editorial que objetivamente, desde mi mirada, sos una concejal que ejerce bien ese cargo con todas las variaciones que tiene eso, porque históricamente quien está en el oficialismo tiene que sacar de la galera el conejo, aunque no sea un conejo, para hacer defensas que no son tales, pero eso responde a un ejercicio y vos le incorporaste a eso, que es político, la técnica y el análisis de expedientes. Entonces, lo primero, dicho esto, que para mí era importante señalártelo, que es mirar las sesiones. Hay otros también que lo han hecho, pero como oficialismo te has destacado en ese punto. Si comparamos peras con peras, no peras con manzanas, el aumento de la tasa, ¿de cuánto es? Para calcular un presupuesto. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias por invitarme y gracias. No, gracias por venir, te he invitado muchas veces, ¿no? Bueno, finalmente viniste. Gracias. Y por la espera, bueno. Dale, sí, claro. Mira, en relación a la tarifaria, yo creo que la discusión no es comparar peras con peras, más allá de que es real que si vos ves el aumento... No. Si vos ves el aumento anualizado, es mayor al del 60%, pero es real que cuando uno hace la comparación, todos los aumentos que uno se va dando, digamos, es como la inflación, ¿no?
vos tenés que mirar en relación al mes anterior cuánto te va a salir más el costo de lo que vas a consumir. Entonces, la inflación anualizada, obviamente sí, pero la inflación anualizada tiene un margen de análisis y eso se mide como uno establece como la proyección de los presupuestos y demás en el total de lo que va a suceder. Y después mensualmente es lo que uno va teniendo que soportar económicamente en función de los aumentos. Entonces no está mal discutir en función del último aumento municipal. Está bien. Porque en realidad hay eso espera con manzana para mí. Eso espera con manzana. Está bien. Es en relación a una mirada distinta al análisis de la tarifaria, porque históricamente también es real que muy pocas veces se agarran los decretos de mitad de año para ver qué sucedió con la posibilidad o no de la variación del 25%, para arriba o para abajo. Nosotros el año pasado habíamos tenido justamente el efecto contrario, la disminución del 25% a mitad de año de la... En noviembre se aplica un 25% más sobre la tasa, que vos lo sabés a eso, porque además es una facultad que será del Ejecutivo, no más del 25%, por lo tanto el aumento de tasas de este año ha estado por arriba del 89%. Bueno, pero ahí hay otro análisis retrospectivo. Yo voy a lo que vos decís. Claro. Entonces vos tenés el 89% y si querés puede empatar con la inflación. Después hay que ver lo que vos sabés también, que la tasa no es que se paga siempre. Por eso Edenor es importante como agente de recaudación, que no es más ni menos que admitir un hecho real. Es decir, ¿cómo capturás recursos en los sectores que no están pensando en la tasa? A través de la luz. Es decir, no es atentar contra nada. Después vamos a sectores como Moreno Centro, Álvarez. Y yo te diría que hay porciones que no tengo el cálculo porque no hago encuestas, que dicen el gobierno de Mariel Fernández tiene más presencia que antes. Sí, claro. Y puede ser que paguen. Ahora, es un universo con muchas variantes, no es único. Pero porque ¿no? la situación de la tarifaria es un universo de variantes. Pero por supuesto. Entonces, en realidad, obviamente, uno no puede analizar tan estáticamente la situación del aumento, tanto del aumento que propone el gobierno municipal como del aumento que se da durante el año. Porque por ahí hay sectores que realmente, yo lo he dicho en la tarifaria anterior, en esta no me refería al tema porque me parece que está saldado, pero es real que hay sectores que se están poniendo al día en función de su situación, y hablo con la de servicios generales. Yo en una sesión del año pasado di el caso puntual de mi vivienda, ¿no? Donde yo de la tasa de servicios generales pagaba 260 pesos y hoy pago 1.000 pesos. No me parece una locura, porque en realidad hay una coherencia en función del lugar donde vivo, los servicios con los que tengo, la presencia estatal con la que cuento. Digamos, no es lo mismo pensar que una familia que tiene acceso a todos los servicios correspondientes del municipio, que vive a 3 cuadras de la estación de Moreno, que cuenta con el Estado en su cuadra y en su vida porque se rompe una luz y barre en la calle todos los días. Digamos, hay una diferencia de presencia estatal que está bien que esa persona haya dejado de pagar 260 pesos, porque no tiene lógica. Está fuera de discusión, por eso, está fuera de discusión. Yo te diría que hay situaciones de personas que conozco que hace 40 años viven en un lugar, que tienen una jubilación mínima y 1.000 o 1.500 pesos no es lo mismo que 150.000 pesos, no es lo mismo. No, pero por eso pero bueno, y después está ¿comprendés la discusión sobre las jubilaciones que se dio en la sesión, y que eso, digo, yo lo dije en la sesión, no de la tarifaria, sino de la anterior, que hay una necesidad de ponernos a leer. Digamos, las jubilaciones, persona que cobra una jubilación mínima está eximido, puede pedir la exhibición. Sí, pero yo no te hablo de la tasa en sí mismo, el valor de la tasa, sino cuáles son las prioridades que puede tener una persona, que eso también... Obvio. Por eso, a eso me refería cuando decía que ustedes saben, más jóvenes, que cuando en ejercicios anteriores, en administraciones anteriores se decía la tasa el último se paga cuando hay crisis. Es cierto. Obvio. Y eso también debe tener una previsión. Por lo tanto, yo cuando comparo manzana con manzana, yo tengo que decir el incremento está por arriba del 140% y hasta puedo decir, Mariel está previendo que la inflación no va a ser del 60%, porque estamos hablando de dibujos que se vienen sosteniendo durante 3 años. Yo creo que si la inflación es mayor al 60%, ya hay una posibilidad dentro de la tarifaria de habilitarla del Ejecutivo Municipal a hacer un aumento correspondiente. Pero no es la realidad de este gobierno en función de la inflación, no se hacen los aumentos en función de la inflación. Digamos, hay una demanda de presencia del Estado
que necesita que el Estado tenga más recursos. Pero eso desde ya, Josefina, entonces, después hay que ver si el contribuyente puede o no. Cuando nosotros analizamos el presupuesto, aumentaron los recursos de libre disponibilidad, habla de esto. Digamos, la realidad es que cuando uno mira el presupuesto, el análisis del ingreso al Estado municipal tiene que ver con mayor participación en las tasas municipales. Con aumento sí, pero no es verdad que es solamente el aumento. No, bueno, por eso. Es también mayor el nivel de contribuyentes que hay en este municipio hoy por hoy. Por eso. Es como una discusión del sexo de los ángeles para muchos. La función de Denor como agente recaudador es muy importante. Es muy importante. Eso también tuvo su discusión. Está bien, yo no digo que no haya tenido su discusión, estoy diciendo que aquella persona que vive en el fondo del cuartel quinto, que va a cargar la tarjeta, cada vez que carga la tarjeta se le hace una contribución a lo que es alumbrado, barrio y limpieza. Bueno, pero fuera de eso, que me parece que tiene que ver con un diseño, después hay que ver hasta dónde va el diseño. Yo no dejo de mirar que cuando se analiza el presupuesto y los ingresos a percibir, están ingresos de ejercicios anteriores. Y es una suma importante. Eso quiere decir que tiene que funcionar el esquema de notificación y a premios. Porque si no, ¿cómo recaudas 8.000 millones de pesos? Que es plata en un marco de crisis. Porque ese es el punto. Si esto fuese Disneylandia, te diría, todos pagan, pero no es Disneylandia. Tenemos un problema social y económico importante. De allí que voy a volver siempre a ver cuál es el nivel real de recaudación, que lo veremos en la rendición de cuentas. La rendición. Y el próximo año. Pero es una definición. Peras con peras es más del 150%, 140% de aumento. Yo creo que peras con peras es del 100%. Bueno, no estoy de acuerdo con el 150. Llegamos a un punto de 100, sí, no es 60. Es 60 en función de la discusión. Si yo miro, y estoy de acuerdo con dar la discusión desde el momento del último aumento. Está perfecto que ustedes separen que mirando la ejecución del ejercicio 2022, todo lo que se invirtió, si querés, o lo que se gastó, y lo comparo con 2023, me da 60. Ahora, cuando yo miro de presupuesto a presupuesto, me decís 100, bueno, yo te digo que es más de 100. Bueno, hablemos un poco de la política. ¿Vas a reelegir o no? No sé qué va a pasar efectivamente. Vos si obvio querés que o no. La voluntad mía de la organización es volver a estar. Sí, claro, la pregunta no es si Mariel quiere, le pregunto a Josefina si vos querés. De hecho. No, si vos querés. Sí, la voluntad está en seguir aportando. ¿Por qué querés seguir en el Consejo Deliberante? Yo hice una experiencia que fue, la verdad, cambiando en estos 3 años. El próximo será el 4º. Al principio, cuando uno es parte de un consejo deliberante, cuando ingresa, tiene una mirada sobre el rol de ese espacio, ¿no? Que tiene que ver más con, por ahí, en cómo uno va a acercar a la comunidad, al Estado municipal. Sí. Y en nuestro caso de esta gestión, yo creo que eso se dio a través del Ejecutivo. Creo que la comunidad se acercó al Estado a través del Ejecutivo. Pero el Consejo Deliberante, algo que desconocía absolutamente porque no lo tenía como parte de la realidad, ha sido fundamental para el avance de esta gestión. Nosotros hemos acompañado cada una de las decisiones de política de gestión dentro del gobierno de Mariel Fernández. Es lo que hicieron siempre los legislativos. Está bien, pero desde otro lugar, y la realidad... Porque llegaba al legislativo y se aprobaba, el oficialismo lo aprobaba. Bueno, me parece que es un ejercicio coherente con el lugar que uno ocupa, digamos, ¿no? Pero también es verdad que nosotros desde el legislativo, yo por lo menos aprendí muchísimo en qué necesidades tiene la comunidad de Moreno y cómo nosotros a través de ahí podemos generar herramientas que perduren en el tiempo. ¿No te cansó la rosca? No sé si, no es todo el tiempo rosca el Consejo Deliberante. Yo no dije que es todo el tiempo, dije, si no te cansó la rosca. Si todo en tu vida es la rosca de la política. Pero la rosca del Consejo Deliberante no te cansó. No, que no es lo único, desde ya, claro, no hay que aclararlo, pero está bien, lo tomo. No me cansó. Pero no me cansó primero porque no es tal, en el sentido de que no es real que la rosca domina la actividad del Consejo Deliberante. Y después porque yo soy una persona muy respetuosa de las decisiones de los legisladores en función de la presencia o ausencia o de la votación o no votación o el acompañamiento o no de las discusiones en el Consejo. Entonces ahí no entro en la rosca en sí, hablo de lo que hay que hablar, planteo el por qué para mí tienen que acompañar, lo hago en privado, lo hago en la sesión. Y después, si eso se da, joya,
Y la realidad es que cuando he tenido que discutir temas con quienes no estaban por ahí tan convencidos, la solución no fue la rosca, sino en ponernos a trabajar en función de un acuerdo. Y el acuerdo es trabajo escrito. Digamos, sí. O sea, me pongo a escribir una ordenanza. Los concejales se expresan por la ordenanza, expedientes, claro, es eso. Por eso me pongo a escribir una ordenanza que sea por ahí más de mayor consenso entre las partes y uno avanza desde ahí. O sea, no es que la rosca domina el ejercicio de la discusión tampoco. No, eso está claro. Vos sos la representante de Somos, la única representante de Somos acá. De Somos Barrios de Pie, sí. ¿Y qué responsabilidad te genera eso? Porque fíjate, yo hago son 3 preguntas finales, pero se tiene que ir el camarógrafo, yo también, vos también. Y le pido disculpas a Martín, siempre con el tiempo, pero vos venís con una etapa de crecimiento político, institucional, legislativo y además partidario, porque vos sos la representación en Moreno de Somos. Bueno, ¿qué es eso? Es decir, ¿cómo es el tiempo distribuido entre lo legislativo, sos mamá? ¿Cómo definís eso? Mira, a mí, primero eso me genera mucho orgullo, pero la realidad es que nosotros hemos encontrado la manera de que la organización no dependa del rol del Consejo Deliberante. Hoy nuestra organización no tiene su eje central en el rol mío como concejala. Entonces eso también habilita a que nosotros podamos construir con otros compañeros y compañeras, cuadros políticos también que están en Moreno, en relación a la organización en sí. Como nosotros somos una organización social, política, que tiene hoy sus bases también en el acompañamiento del gobierno de Mariel Fernández y que realmente acompaña desde un lugar de mayor presencia al Ejecutivo que al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante soy yo nada más en ese rol. Para quien no sabe, vos sos representante de Somos porque se lo desplazó a Luca Franco. Bueno, eso fue una decisión de la organización pero nacional y no quiero indagar sobre eso. Es decir, cuando yo hago la pregunta, podría indagarlo, pero decido que no. Es que vos estás hoy porque hubo un desplazamiento que toma a nivel nacional Somos de Luca Franco, que era antes que vos el representante. ¿Es así? Sí, en realidad cuando nosotros armamos Somos Barrios de Pie en Moreno, después Lucas se había sumado a esa estructura. Pero bueno, hoy por hoy esta es la realidad y nosotros, como te digo, me parece que lo más importante de lo que ha sucedido es poder sacar la centralidad de la organización desde el Consejo Deliberante, que nosotros podamos crecer como organización con una pata importante en el rol de quien hoy le toca ese rol, que es en mi caso a mí, pero que también pueda la organización tener una pata territorial sobre todas las cosas, en el crecimiento territorial y después en la gestión ejecutiva. Y nosotros hoy en este momento, a nivel nacional, estamos en una discusión muy fuerte sobre el rol de los movimientos sociales en la política. Entonces, si nosotros lo centralizamos en quienes tienen rol en la política, esa discusión no la podemos dar. Claro. Bueno, ustedes insisten muchas veces, cuando miro las sesiones, en decir a la oposición no tienen política. Incluso Manuel Fernández una vez, en un acto de enorme sinceridad, dijo: nosotros estamos haciendo la política del electorado de ustedes. ¿Vos coincidís con eso? Yo creo que sí. ¿Al electorado de derecha? No, pero bueno, no por la política de la derecha. Yo creo en el rol del Estado. Está bien, cuando yo digo que ustedes no tienen política, que sea la oposición la derecha, porque le hablan Juntos por el Cambio. Si no estoy desprendiendo nada, estoy diciendo cómo ustedes se manifiestan hacia ellos. Nosotros hacemos la política hacia su electorado. Yo sigo esa línea. Ahora vos me decís otra cosa, bueno, también te escucho. No, yo creo que esa línea tiene que ver con el reclamo histórico de ese sector sobre la presencia estatal y un gobierno que trabaje. Hay un reclamo en ese sector sobre el trabajo. O sea, tienen una mirada sobre el ocio distinta, ¿no?, a la que tiene otro sector popular. De hecho, hay una discusión muy grande sobre lo social, ¿no? Sí, sobre los movimientos sociales. Entonces, no, la precarización, que no se discute, pero... Bueno. No, yo creo que ese sector no discute la precarización. No. Después hay una discusión sobre la precarización. Sí. Pero ese sector que es real la precarización, pero ese sector no lo discute. De hecho, prefieren que estén precarizados. Pero más allá de eso, sí creo que nosotros tenemos una presencia en la vida de los sectores que no acompañan al peronismo históricamente, pero por la gestión en el barrio. Después sí coincido que tienen pocas propuestas políticas, y la realidad es que las pocas propuestas políticas es porque ellos son oposición, entonces dependen de la gestión.
para poder hablar en función de la realidad de los vecinos de Moreno. Eso es donde yo muchas veces lo he dicho en el recinto, digamos, cuando está bien lo que se hace, le buscan la discusión para decir que no alcanzó. Y cuando algo no sucede, buscan la discusión para decir que no sucedió. Ahora, sin embargo, nunca hay una propuesta superadora. Yo lo he planteado hasta en función del rol, el trabajo en comisiones. Digamos, si nosotros, como concejales del oficialismo, tenemos que llevar un dictamen, que es el de aprobación, digamos, ¿no? Con alguna modificación, puede ser, pero casi siempre tenemos una coincidencia en que esto hay que aprobarlo. Ahora, del lado de la oposición nunca ha venido ningún planteo superador. Es muy difícil plantear que tienen una estrategia de discusión política en función de la realidad. Esa es la mirada, pero es sobre la realidad. No es que uno inventa y acusa o dice, digamos, si no hay algo que yo diga, bueno, leí esto que me trajo un concejal de la oposición y es una propuesta superadora o es una propuesta para... Bueno, Signa llevó una propuesta superadora. Y fue acompañada. Cuando necesitaron el quórum. No, fue acompañada cuando se dio la discusión. Bueno, eso forma parte de las negociaciones. Eso forma parte del diálogo y el consenso en el Consejo Por eso, llamarlo así, pero son cuando alguien trabaja en función de pensar una estrategia para poder discutir Moreno... Ni siquiera fue tratado en comisión. Yo leí el proyecto. Es un proyecto a tratar, a trabajar, pero bueno. Vos sabés que es así. Pero, honestamente sabés que es así. No, yo creo que no fue tratado en comisión porque la comisión había sucedido ya, pero después es un proyecto que se discutió, que nosotros acompañamos porque lo hemos leído y lo hemos Por eso, lo hemos en este pensado. caso la oposición llevó un proyecto de 3 carillas, sí, porque lo leí. Pero igual los proyectos del Consejo Deliberante no son mucho más. No, claro, tenés razón eso, pero bueno, pero fíjate que la oposición en este caso, Juntos por el Cambio, sí llevó una propuesta superadora y fue acompañada. Sí, llevó una propuesta, después hay una discusión sobre qué queremos discutir. Ah, claro. Y eso es una realidad. Y bueno, uno cuenta con un ejercicio de la mayoría, otro cuenta con el ejercicio de la minoría, otros cuentan con el ejercicio del consenso. Digamos, hay distintas formas de poder buscar que acompañen lo que vos proponés. Mariel 2023, sin lugar a dudas. No, sí, para mí es indiscutible que gana el 2023 caminando. Yo creo que sí, que gana. Ahora, hay una realidad nacional y que esperar a ver qué sucede, cómo se ordena lo nacional dentro del frente de todos. Yo siempre fui de pensar que cuantos más seamos tirando para un mismo lado, es mejor para el pueblo de Moreno. Hay una discusión de distintos sectores dentro del peronismo. Algunos pensamos que esta gestión tiene que continuar, otros que no. Y si eso es necesario dirimirlo en un espacio de discusión de, la primaria de pasos, me parece que es sano también para la democracia, pero como te dije anteriormente y lo he dicho muchas veces acá, yo creo que hay una discusión sobre que el pueblo de Moreno está muy acompañado por la gestión estatal y le hace bien que continúe Mariela al frente de esto. Josefina, gracias. Vos sabés que tengo como 20 preguntas, pero Martín me va a matar, él y su familia. Así que bueno, gracias por estar aquí. No, ahora tomate el café. A ustedes. Bueno, muchas sí. Gracias. Bueno, primero agradecerle a Josefina porque después de tanto insistir vino. Ustedes se preguntarán por qué no hablé del polideportivo, por qué no hablé del SAE, porque yo lo hablé en este programa. Y no es ella la única que puede responder. Yo creo que hay algo que tiene que producirse, no sé en qué momento, pero los ejecutivos tienen funcionarios y funcionarias, no todo es Mariel Fernández, tiene personas que elige Mariel para que ejecuten las políticas. No tenerle miedo más que a la prensa, si quieren un comunicado. Si llegó pan dulce verde a las escuelas, saquen un comunicado y explíquenlo. ¿Qué van a hacer con la empresa y si va a ser reemplazado el pan? O el mismo polideportivo podría enumerar una serie de hechos políticos a lo largo del año que efectivamente la oposición tomó. Y quiero hacer este agregado nada más. Si hubo un proyecto respecto al polideportivo alternativo que era la expropiación, ¿no? En honor al proyecto que se presentó, hay otros que son materia de análisis de la oposición y cuestionamiento de la oposición porque es la minoría. Ahora, la mayoría, que es el Frente de Todos, ha tenido a Josefina Díaz hacerlo como un baluarte en el legislativo que ella dice, sí, quiero el 2023. Y también dice, para Mariel hay 2023. Y para nosotros hay un final. Gracias Martín por el aguante de siempre, nos tenemos que ir. La semana que viene nos queda el último programa de Quórum aquí, metiéndole nafta al fuego, me encantaría, o al asado. Chao, gracias.